Bueno, buenas tardes, ya casi noche. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio. Mi nombre es Andrea Cervera Robles, soy coordinadora de comunicaciones del Instituto de Política Abierta. Estuvimos en contacto durante estas últimas semanas a través del grupo de WhatsApp que creamos para la Escuela de Ciudadanía Permanente y también a través de los correos que les estuvimos enviando. Les agradezco infinitamente que estén en este espacio y su participación. Em, bueno, ahí se están conectando más personas y bueno, esperemos que se sigan conectando más a lo largo de la sesión. Em, para dar inicio, me gustaría presentarles pues la agenda del taller y cuál va a ser la dinámica del día de hoy. De manera muy breve, comparto pantalla, me cuentan si ven la pantalla. Sí, André. Sí, ya Sí, se se ve. está viendo perfectamente. Ya se ve. Listo, súper bien. En esta tarde vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a tener unos 10 minutos de bienvenida e introducción a la escuela de ciudadanía permanente. Vamos a tener unos 10 minutos para reexplorar el libro, 5 minutos de presentación de las metodologías de manera muy general. Y vamos a tener los 20 minutos para la metodología de objetivo, que es lo que nos reúne en el día de hoy, es el taller de objetivo. Y luego vamos a pasar a la presentación y diálogo con Red Papás, que está acá presente en este espacio. Finalmente, pues en esos 10 minutos de cierre del espacio podrán hacer preguntas y podrán igual conversar mucho con Carolina, que nos acompaña de Red Papas, ¿vale? Para presentarles pues la escuela, les cuento un poquito sobre la escuela. La escuela es una iniciativa que iniciamos pensando mucho en el fortalecimiento de capacidades de organizaciones de la sociedad civil y de liderazgos. Esta es una iniciativa que parte luego de haber creado el libro Ciudadanía Permanente para la Ciudadanía Permanente para la Incidencia Política y después de haberles conocido a muchos de ustedes en territorios diferentes de Colombia, como Cali, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, eh, y pues Instituto de Política Abierta junto a la Konrad Adenauer Stiftung en Colombia, pues decidimos crear esta Escuela de Ciudadanía Permanente que busca seguir fortaleciendo sus capacidades y dar una visión mucho más profunda sobre los contenidos que tienen el libro de Ciudadanía Permanente. Para quienes ya lo conocen, es una publicación que busca entender, que busca cartografiar, que busca inspirar a organizaciones de la sociedad civil para que puedan incidir en la política. Y bueno, para quienes no la conocen, vamos a explorarlo un poco hoy y vamos a tener también espacios para que ustedes puedan hacer las preguntas que quizás surgieron después de haber hojeado un poco el libro. De manera general les cuento, para esta escuela se inscribieron 124 personas de diferentes partes de América Latina, de Colombia, Venezuela, Perú, El Salvador, Guatemala. Tuvimos una gran cantidad de personas de Colombia, pero pues igual nos alegra y es motivo también como de celebración para nosotros que hayan personas y organizaciones que se inscriben desde Venezuela, Perú, El Salvador y Guatemala. Vamos a tener 7 talleres virtuales. Los 7 talleres van a explicar las metodologías para la incidencia que tenemos en el libro de Ciudadanía Permanente. Son 7 metodologías en total. Y son 7 espacios también en los que podrán conocer a personas como Carolina de Red Papás en cada una de las sesiones, que podrán resolver dudas, entender otros procesos de incidencia, verlos desde afuera, inspirarse, ver qué pueden tomar de ellos y ellas, etc. En estos 7 talleres se van a desarrollar durante los próximos 7 jueves a las 6 de la tarde. No vamos a cambiar los horarios, van a ser siempre los jueves a las 6 de la tarde, de aquí en adelante hasta que se cumplan los 7 talleres. Luego de que finalicemos este espacio de taller, estos talleres virtuales, vamos a abrir una oportunidad
para un taller presencial en el que tendrán la posibilidad de viajar desde sus territorios hasta Bogotá a reunirse y para específicamente diseñar una ruta de incidencia específica para incidir en el Congreso de la República. Vamos a hacer una convocatoria y vamos a seleccionar a las personas que viajarían hacia Bogotá y esto va a ser o va a ocurrir a finales de octubre. Les invitamos a estar muy pendientes del proceso, de pronto de estos talleres, asistir a los talleres, estar pendiente del grupo de WhatsApp por donde estaremos dando toda esta información y también de sus correos electrónicos para que se enteren de cómo va a funcionar ese taller presencial. Finalmente, tendremos hoy un espacio, creo que de hecho podríamos enviar el formulario ya Diego, que nos está acompañando desde lo técnico hoy, nuestro asistente administrativo de instituto. Él les va a enviar un link ahorita por el chat en el que podrán registrar su asistencia al taller y además podrán dejar sus datos personales para que les podamos enviar el libro de ciudadanía permanente para la incidencia política a sus casas. Para las personas que son de otros países, vamos a hacer una revisión pues presupuestal para ver si es posible enviarles los libros hasta su país. Sin embargo, por favor, les pedimos llenen los datos y haremos prontamente esos envíos y todas esas revisiones que tenemos que hacer. De manera muy breve voy a enunciar como las reglas del espacio. Intentemos mantener el micrófono apagado si no vamos a estar hablando, si no tenemos una pregunta. Hagamos el uso de la manita levantada en caso de que tengamos alguna pregunta. El uso del chat, les invitamos a dejar preguntas, a comentar a través del chat. Estaremos muy, muy pendientes. Y pues a respetar la palabra de las otras personas y hacer mucho pues muy concisas y muy concretas en lo que tenemos que también que decir. Somos pues un grupo bastante grande, no somos un grupo de personas pequeñas y el espacio también es un poco limitado, entonces les pedimos también respetar mucho el tiempo. Sin más, pues pasamos entonces ya al momento de taller. No sé si tengan alguna pregunta específica sobre esto, algo que les gustaría saber. Allí en el chat ya Diego les dejó el formulario para que lo vayan llenando, el formulario de asistencia. Bueno, en caso de que no tengan ninguna pregunta o si tienen alguna pregunta me la pueden hacer también por el chat, yo estoy súper pendiente. Nada más les presento pues los talleres en su generalidad. El taller del día de hoy es específico sobre objetivo. Vamos a aprender a diseñar el objetivo de incidencia para nuestros procesos. El de la próxima semana va a ser sobre estrategia. Vamos a diseñar los ejes principales de sus estrategias de comunicaciones. Luego vamos a hablar de liderazgo, negociación, identidad, sostenibilidad y comunicaciones. El 29 de septiembre finalizan nuestros talleres para que lo tengan muy presente y en cuenta. Seguiremos enviando recordatorios a través de sus correos y seguiremos enviando recordatorios también a través del grupo de WhatsApp para que estén muy atentos a cuando sucedan estos talleres, ¿vale? Y bueno, ya hablé un montón. A mí me gustaría entonces darle también la palabra a nuestro tallerista del equipo de instituto, David Núñez Amortegui, que es también autor del libro, y a Carolina Piñeros Ospina, que es nuestra invitada especial del día de hoy y que hace parte de la organización Red Papás. Primero, si quieres, David, preséntate. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Andrea. Yo soy David Núñez Amortegui, director de proyectos de Instituto. Y bueno, pues desde el 2020 empezamos a escribir este libro de Ciudadanía Permanente para la Incidencia Política, haciendo pues como un recuento, unas investigaciones de los procesos de incidencia que hemos podido conocer, que hemos podido acompañar y recogiendo pues algunas ideas de este libro. Ya vamos a revisar un poquito de qué se trata el libro. El año pasado tuvimos unos talleres en donde participaron varias de las personas que están acá presentes.
pues socializando este libro, compartiéndolo con ustedes. Siempre lo hemos visto como una herramienta de construcción conjunta, no es como una receta mágica para la incidencia, ni mucho menos, sino algo para, más bien una excusa para compartir, para construir conjuntamente estos procesos. Y bueno, pues nos ha sorprendido mucho, muy gratamente, que pues ha tenido muy buena acogida de los proyectos que hemos realizado en Instituto, pues que son muchos. Tal vez este es el que la gente más quiere, la gente más recuerda, del que la gente más nos habla, más nos piden cosas, nos preguntan. Entonces, pues nos entusiasma mucho, y pues estamos acá entonces retomando este proceso, continuando con este proceso con ustedes, gracias a ustedes, al interés de ustedes, pues a profundizar un poco en estos talleres, y bueno, animarlos entonces a acompañarnos. Como dijo Andrea, al final de estos talleres virtuales vamos a tener una sesión en Bogotá presencial, donde queremos, digamos, llevar esto a la práctica, empezar a construir con ustedes, y a fortalecer, acompañar estos procesos de incidencia que ustedes tienen. eh, y pues por el presupuesto, los recursos que tenemos, solo podemos traer a 10 personas de otras ciudades aquí a Bogotá. Entonces, pues les invitamos a estar muy pendientes acá, participando en estas sesiones virtuales, para poder participar pues en esa convocatoria, y poder seguir entonces trabajando aquí de la mano todos y todas. Dejo por ahí, continuamos, y le doy la palabra a Carolina. Hola, David, Andrea, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación. Yo soy Carolina Piñero, soy directora ejecutiva de Red Papás. Es una organización de la sociedad civil que ya el año entrante va a cumplir 20 años. Soy también eh, una de sus fundadoras. Entonces, ya ahora creo que ustedes me dirán, Andrea y David, cuándo puedo contarles un poco más, digamos, de nuestra experiencia, pero básicamente desde que nacimos, pues una tarea ha sido hacer incidencia, hacer abogacía, en el caso nuestro, por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero bueno, ya espero poder compartir y aprender también de ustedes y de sus experiencias, porque como dice David, creo que aquí la receta de pronto la tiene más cerquita en su libro, pero hay que seguirla escribiendo juntos. Muchas gracias, David y Andrea, y a todos, de verdad. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Carolina, por estar en este espacio. Y bueno, ya entonces tendremos también la oportunidad, más adelante, con las participaciones que ustedes quieran abrir, la persona que quiera abrir el micrófono acá, pues bienvenida, pues para hablar, para conversar, para resolver dudas. Yo estuve mandándoles por el chat de WhatsApp el link al libro de Ciudadanía Permanente para la Incidencia Política. eh, se los envío otra vez por acá. No sé si alguien estuvo revisándolo, quizá, eh, si, si tienen de pronto algún conocimiento sobre el libro que les gustaría compartir previo a la presentación breve que yo voy a hacer sobre el libro. Cualquier persona que quiera lanzarse al agua o que medio haya ojeado el libro, no pasa nada. ¿Qué ideas se llevan del libro nada más con una ojeada? O si ya lo conocen, que nos pueden contar de ellas, del libro, perdón. Aquí una aclaración para las personas también que se están uniendo hasta ahora, que han llegado varias personas, y de hecho ya Ronald nos está preguntando en el chat por la versión física del libro. Tenemos esta versión digital en el link que les acaba de enviar Andrea, y tenemos también en el chat el registro de asistencia. Sí. Y dentro del registro de asistencia también hay unas preguntas de información de envío. Entonces, quienes
deseen tener el libro en físico, nos dejan ahí sus datos y estaremos haciendo también pues el envío del libro en físico. Exactamente. Ya les envío nuevamente el link de asistencia. Ahí nos comenta Freddy por el chat, el libro ha sido muy chévere porque ha permitido trabajar otras escuelas de ciudadanía e incidencia ciudadana. En Cali lo usamos para un programa de liderazgo en el Poblado 2. Bueno, no sé si alguien quiera lanzarse a encender el micrófono, a presentarse también y a contarnos de pronto lo que encontró sobre el libro. Si no hay nadie, pues yo prosigo, pero no pasa nada. Adelante, María Camila. Hola, un gusto. Yo soy Camila, soy desde Medellín y mi proyecto en estos momentos está encaminado a la comunicación política. Entonces estuve revisando el libro sobre lo que hablaba de la comunicación como herramienta para la incidencia. Y tiene como un montón de ideas en relación a esta forma de comunicar, como una forma de contrapoder que me ha servido mucho para seguir pensando mi proceso. Entonces como que parche estar aquí y poder escuchar como de primera mano todas estas cositas. Bueno, súper, María Camila, bienvenida. ¿Quién más está levantando? Gustavo, adelante, Gustavo. Hola, muy buenas tardes, un saludo a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gustavo Castro Mitola, soy docente del municipio del Soledad Atlántico, estuve participando en la socialización que se hizo en el libro en Barranquilla y pues prácticamente el libro es una herramienta, un material o una guía para cómo es para tener claridad no solamente sobre los conceptos que estamos trabajando en el marco de la incidencia política, sino también es un mapa de diferentes metodologías y herramientas pues, que nos van a servir en diferentes contextos y momentos del proceso de incidencia que queramos tener pues, en los territorios. Entonces va desde metodologías como mecanismos de participación, donde también nos explica los diferentes espacios para incidir, las diferentes formas de incidir, hasta también estrategias pues, de comunicación, como lo mencionó la compañera hace un ratito. Listo. Y Magda, adelante. Hola a todos, yo soy Magda Susana también de la ciudad de Medellín. Directamente pues le pegué una ojeada al libro, pero dentro de las ojeadas yo vi como que nos moviliza la pasión por algo. Entonces esto pues significa muchísimo para todos. Entonces lo más importante que vi allí era como que se acomoda a todos los colectivos y como que está enfocado a las luchas y a las incidencias que podemos hacer desde nuestros territorios. Y lo mejor es pues como que nos valora desde diferentes instancias y nos da muchas herramientas para poderlo hacer en nuestros territorios. Sí, así es. Y bueno, voy a presentar entonces de manera muy breve los capítulos del libro, cada apartado para que si no lo han ojeado, se interesen por ojearlo y también para que entiendan también cuál es como la lógica con la que nos pensamos este libro. Como les contaba David, este fue un libro que duramos casi que un año escribiendo, fue un libro producto también de la pandemia y de muchas vivencias y reflexiones que teníamos como equipo. En el primer capítulo hacemos una cartografía de lo que es la incidencia, cartografiamos la incidencia. Este es un capítulo escrito por Julián Hernández y Sebastián Calderón. Sebastián Calderón es otro integrante del equipo de Exstituto y Julián Hernández es la directora de la organización Artemisas. Ellos escribieron este capítulo llamado Incidencia, Marco Histórico y Conceptual para la Acción, en el que buscamos entender y reflexionar. Con él, o espero. Juliana, tienes el micrófono encendido, por si acaso. Es un capítulo que busca entender, busca reflexionar sobre lo que es la incidencia, el marco histórico de la incidencia, dónde se ubica, dónde la empezamos a analizar
y realmente qué es incidencia política. Entonces, cómo podemos también empezar a entender la incidencia política, a entender los conceptos. Es un capítulo más bien para dar claridad, más bien para que podamos ubicarnos en el mismo universo sobre entendimiento sobre lo que es la incidencia política. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a leerlo. El segundo capítulo se llama Incidencia Política en la Acción. En este capítulo yo soy una de las autoras al lado de Sebastián Guanumen, quien también participó pues en esta publicación, y lo que buscamos en este capítulo específicamente es inspirar mostrándoles 10 casos de incidencia política a nivel local, regional, nacional e internacional, con el que pueden entender cómo hacen uso y cómo materializan metodologías, herramientas, etcétera, diversos colectivos y diversos grupos en el mundo y pues a nivel nacional también, y con diferentes pues temáticas. Ahí hablamos pues de casos de incidencia que van como desde la educación, en todo el tema medioambiental, hablamos de incidencias particulares de grupos de mujeres, hablamos de incidencia feminista, hablamos de incidencia a partir de recolección de firmas, en temas de salud, por ejemplo. Entonces, como que hay una gama amplia pues, de causas y una gama amplia de maneras de incidir en la política. Y es como, es como el primer vistazo y es esa manera en la que queremos que ustedes se inspiren también pues, a hacer lo posible, a que crean que sí es posible incidir en la política. Aquí hago una pausa y quizá también estoy extendiéndome en esta parte porque yo fui una de las autoras del capítulo, pero si ustedes exploran el contenido del libro, tanto en el link como en el libro físico, cuando lo tengan en sus manos, se van a dar cuenta que el diseño del libro les permite moverse entre capítulos y moverse entre páginas, entender de pronto en las historias qué mecanismos de incidencia están siendo usados, entender qué herramientas están siendo usadas, qué metodología me puede dar las luces sobre lo que este caso específico de incidencia me está hablando. Y así todo el libro, de hecho, nos permite movernos entre páginas y entre capítulos. Es como si fuera una especie de rayuela en la que vamos yendo y viniendo, y es un libro que de hecho está diseñado para que no necesariamente lo tengamos que leer de manera lineal, sino vamos realmente a lo que necesitamos, a lo que buscamos entender. Y con eso, uno de los grandes capítulos con los que conecta el segundo es el tercero, llamado El Estado es Nuestro, haciendo de entrada una reflexión que el Estado no lo compone solo el gobierno, lo compone la ciudadanía, lo componemos nosotras, nosotres, y que es importante entender que el Estado es nuestro y por ende podemos también incidir y tomar y hacer parte pues, de esa toma de decisión. Este capítulo es escrito por David Núñez, quien está aquí presente en el día de hoy, y Sebastián Calderón, quienes pues hacen toda esta reflexión y además nos llevan específicamente a resolver la pregunta, ¿dónde debo incidir? ¿Dónde puedo y debo incidir si quiero hacer un cambio de algún tipo en el Estado colombiano? Esto es específico para Colombia. Hay muchas cosas que pueden de pronto funcionar para otros países, pero como para dar esa claridad, hablamos mucho de el Estado de Derecho colombiano, entonces como que para que tengan esa claridad de pronto si son de otros países al leer este capítulo y al momento de explorarlo. El capítulo da una reflexión súper amplia y es quizá el capítulo más denso en términos de conceptos y contenidos, pero uno de los más útiles al momento de pensarse realmente el objetivo, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy, y es dónde vamos a hacer esta proceso de incidencia posible. En el capítulo 4
escrito por Nicolás Díaz y Aluna Serrano, hablamos de tácticas activistas, cómo armar cuerpos sociales de incidencia política, y aquí es donde empezamos a hacer una analogía que todavía hasta el día de hoy nos sigue dando reflexiones, y es cómo entendemos los colectivos, los grupos, las organizaciones como si fueran cuerpos humanos, y hablamos de cuerpo social. Esto es algo que van a ver de pronto un poquito más claro ahorita que David les está explicando sobre las metodologías, pero la generalidad es entender cómo este cuerpo social también siente, cómo este cuerpo social lo forman personas, cómo este cuerpo social comunica, piensa, actúa, acciona en muchísimos casos distintos, y pues hacemos esa como analogía chévere con el cuerpo humano, que se la van a encontrar ahorita más específica pues en las metodologías. Y ahora entonces sí, le doy la palabra a mi compañero David para hablar pues de las metodologías prácticas para la incidencia efectiva. Estas metodologías fueron diseñadas por Karen Fonseca, por mi persona, Nicolás Díaz, Sebastián Calderón y Aluna Serrano. Adelante, David. Voy a dejar de compartir acá. Gracias, André. A ver, comparto yo la pantalla. Entonces, ¿ahí se ve la pantalla? Sí. Vamos a ampliarla. Listo. Bueno, entonces, pues con esa analogía del cuerpo humano, lo llevamos al cuerpo social y empezamos a ver los sistemas que componen el cuerpo, y a llevar esa analogía entonces, además de las organizaciones, pues a las metodologías, los procesos que se necesitan, así como el cuerpo humano tiene unos procesos para su funcionamiento, pues empezamos aquí a hacer esta analogía de los procesos que necesitan la sociedad para la incidencia política, la ciudadanía para realizar esos procesos de incidencia. Hay grandes sistemas, digamos, de funcionamiento. Uno de ellos es el sistema nervioso y el sistema límbico, que es el en el que nos vamos a centrar hoy. Ya voy a explicar un poco más de eso, pero entonces en este vamos a encontrar la metodología de cómo construir un objetivo, que es la que vamos a ver hoy, y dentro de 8 días vamos a ver esta metodología Kairos, que se refiere a la estrategia, a cómo construir una estrategia de incidencia. El otro sistema, el otro gran sistema es el sistema músculo-esquelético, que es el que en el cuerpo, pues es el que le da el movimiento, ¿no? Entonces, aquí encontramos 3 metodologías. La de liderazgo, esa es una metodología muy interesante para identificar arquetipos, perfiles, tipos de liderazgo de acuerdo a las características de las personas, o sea, entendiendo que estos procesos de incidencia los construimos personas, y que más allá de las organizaciones, pues tenemos unas características como personas, y no todas debemos cumplir todas las funciones o todos los tipos de funciones. Tenemos unas características personales específicas que nos sirven para unos tipos de funciones específicas, y asimismo entonces hay distintos tipos de liderazgo, y a lo que nos lleva a esa metodología entonces es a definir internamente dentro de las organizaciones o en relación con otras organizaciones, de acuerdo a sus perfiles personales, qué tipo de roles podemos cumplir dentro de la estrategia de incidencia. La siguiente metodología es la de negociación. Entonces, en esa interacción con otras personas, esto tanto al interior de las organizaciones como en relación con otros cuerpos sociales. Ya empezamos a hablar de eso, de la incidencia y los procesos se realizan de la mano con otros cuerpos o se ejerce la incidencia sobre otros cuerpos sociales. Entonces, en todas esas relaciones siempre inevitablemente se van a presentar conflictos.
Eso es muy importante tenerlo claro. Muchas veces tenemos una noción negativa de los conflictos y una noción de que hay que evitar los conflictos, y hay que ser conscientes de que los conflictos son inevitables, son connaturales a los seres humanos, y en ese sentido, esta metodología de negociación pues nos lleva a entender los conflictos, a procesarlos, a tramitarlos y a resolver esos conflictos y sacar lo mejor posible de los conflictos. La siguiente metodología es la de identidad. Hay alguien con el micrófono. Gracias. La de identidad nos va a servir mucho pues para definir, construir eso que queremos que los demás cuerpos sociales vean de nosotros, es decir, cómo construimos la visión de nuestro proceso, de nuestra organización, de nuestra causa, nuestra campaña, nuestro objetivo de incidencia, cómo construimos esa identidad, cómo queremos que las demás personas nos perciban, y qué queremos transmitir a través de eso. Pasamos después a otro sistema que es el sistema digestivo. Ahí tenemos la metodología de sostenibilidad. Entonces, necesariamente el cuerpo necesita consumir recursos, procesarlos, gastarlos también, utilizarlos. Y eso pues se ve muy reflejado en las organizaciones, en los procesos sociales. Y vemos entonces pues la necesidad siempre de estos procesos de incidencia que muchas veces se hacen como de manera voluntaria, por pasión, ya lo dijeron por ahí esa palabra, porque nos apasiona un tema, porque queremos participar de eso, y eso está muy bien, pero hay que ser conscientes de que siempre necesitamos recursos, de que ese tiempo de trabajo que le dedicamos a estos procesos pues es muy valioso. Y entonces esta metodología nos va a hablar un poco de eso, de cómo gestionar, conseguir, utilizar, gastar esos recursos para lograr los mejores resultados, digamos, también con un enfoque de un poco pues, de eficiencia en todo este proceso digestivo de la organización. Y finalmente encontramos el sistema circulatorio, y ahí hablamos entonces de la comunicación, de cómo la información transcurre, se transmite dentro del cuerpo social, va de un lugar a otro, se utiliza de la mejor manera, se recoge la información suficiente, y se gestiona, se aprende de esa información también y se lleva a otros procesos. Entonces, esas son las diferentes metodologías que vamos a estar viendo en estos 7 talleres. Y siempre pues vamos a estar hablando entonces con estas analogías de los sistemas y de los cuerpos sociales. Entonces, pues vamos a arrancar y a entrar entonces en la primera metodología, que es esta metodología de objetivo, de diseñar el objetivo de incidencia. Yo quisiera aquí de nuevo reiterar con lo que empecé, y es, esto no es una fórmula mágica, no es la receta de cómo hacer incidencia, es solo unas ideas que hemos reunido, y que se ha convertido entonces en este proceso de compartir con ustedes, de conocer, de construir conjuntamente, porque vamos a ver acá, es una metodología extremadamente sencilla, muy fácil, y que a veces parece bastante obvia, pero lo que quisiera yo hacer énfasis acá es La última en hoja, pero no la cartilla completa. justamente la necesidad del objetivo. A veces eso parece muy obvio, o a veces ni siquiera pensamos en eso, lo pasamos por alto, y desarrollamos los procesos sin tener claro ese objetivo. Entonces yo quisiera hacer énfasis en esto, y es decir, más allá del método que aquí se propone, del paso a paso que acá se propone,
me parece que lo más valioso es ese llamado de atención a que en lo posible siempre en los procesos de incidencia, en el trabajo que desarrollamos de activismo, tengamos claramente definido un objetivo. ¿Por qué? Y ahí está en la pantalla. Entonces, un objetivo claramente definido nos va a permitir tener una estrategia muy precisa, nos va a poder ayudar a definir cuáles son los pasos para llegar más fácilmente a ese objetivo y no desgastarnos por el camino y cometer los mismos errores que otros han cometido o desviarnos y perder de vista nuestro objetivo. Entonces, esto es muy, muy importante y quisiera ahí entonces también pues llamar la atención de el objetivo debe definirse dentro de un ecosistema sociopolítico. El objetivo no lo ponemos solo de manera, digamos, autorreferente, pensando en nosotros y en lo que queremos, sino en cómo lo podemos lograr y en cómo eso se relaciona con las demás personas, con los demás cuerpos sociales, con las instituciones, con las demás organizaciones, con los demás activismos, con el lugar geográfico, con las personas que rodean todo este proceso. Entonces es muy, muy importante pues, que el objetivo, entender lo que está claramente enmarcado dentro de un contexto y no puede jamás escapar de ese contexto. Entonces, como les digo, pues es una metodología muy sencilla, con unos pasos muy básicos y nosotros siempre pues nos ha funcionado, proponemos y utilizamos este tipo de metodologías participativas donde se recogen las ideas de las personas. Nos interesa siempre escuchar las diferentes voces, construir espacios cada vez más horizontales, donde la voz de todos y todas sea tenida en cuenta y aporte valor al proceso. Entonces siempre una herramienta muy práctica para eso son estos papelitos adhesivos, los famosos post-its, nos funcionan muy bien. Entonces, digamos, en términos prácticos, siempre nuestra recomendación dentro del libro, dentro de las metodologías, es utilizar esto para recoger las ideas de las demás personas. Y aquí puse esa imagen ahí en la pantalla porque se ve claramente la diferencia de los colores y de las secciones de esas ideas. Hay unas ideas en el centro de un color y alrededor se fueron poniendo otras ideas de otro color. Entonces eso, en términos prácticos, pues sirve mucho para organizar ideas. Entonces no se trata solo de recoger muchas ideas y tenerlas ahí, las ideas de todos, sino también de darle un orden, de categorizarlas, de ponerle una estructura a todas esas ideas para lograr, por un lado, lo que ya había dicho, la diversidad, ese pensamiento divergente también, de diversas ideas, de las diferencias, pero también llegar a momentos de convergencia, de cómo ir llevando esa diversidad a algunos acuerdos para pues, lograr definiciones, ¿no? Muy importante. Entonces, lo primero que proponemos también, aquí muy, muy inspirados desde el pensamiento de diseño, es la definición del problema. Nosotros trabajamos siempre sobre problemas. Y eso a veces parece muy obvio, pero si ustedes se ponen a pensar y a revisar, pues muchas veces a lo que estamos acostumbrados, la mayoría de las personas, es a trabajar sobre soluciones, no sobre problemas. Y a veces nos enfocamos en la solución, tenemos una idea y nos parece maravillosa y creemos que esa es la solución, y no nos hemos preguntado ni siquiera cuál es el problema que queremos resolver y si esa solución efectivamente resuelve ese problema. Entonces, lo primero que les proponemos es definir cuál es el problema, por qué hacemos ese proceso de incidencia, cuál es esa situación que queremos cambiar. Y esto, entonces, en términos también ya prácticos, pues se expresa en una frase, casi siempre en un sentido negativo esa frase, ¿no? Esa situación no deseada que queremos cambiar, esa situación negativa que queremos cambiar.
que queremos transformar y sobre la cual queremos desarrollar ese proceso de incidencia, o la que nos motiva a desarrollar este proceso de incidencia. Eso es muy, muy importante. Yo venía pensando, vi esta semana, pues no, yo no conozco desde mi ignorancia un poco, pero vi, por ejemplo, que se radicó un acto legislativo, un proyecto de acto legislativo en el Congreso de los derechos del campesinado, del campesinado como sujeto de derechos en la Constitución. Y como les digo, yo no conozco mucho del tema, pero me llamó la atención, me puso la pregunta, ¿será que eso le va a solucionar la vida, los problemas al campesinado? ¿Será que el campesinado no es hoy en día ya sujeto de derechos? Y lo pongo ahí porque muchas veces, y en este país tenemos esa costumbre muy de recurrir y de que la solución de todo son las leyes y de que todas las soluciones deben pasar por el Congreso. Entonces, ¿acaso será que esa ley es la solución? ¿O cuál es el problema que quiere solucionar? Y si los problemas que queremos solucionar necesariamente pasan por eso. Muchas veces decimos lo que necesitamos en los procesos de incidencia política es una ley. Pero pues la invitación entonces acá es, antes de pensar esa solución, pensemos muy bien el problema, construyámoslo entre todos y lleguemos entonces a un acuerdo y definamos muy bien cuál es el problema. Aquí hay unos ejemplos entonces de la redacción de estos problemas y de cómo pues estaría bien delimitado un problema o un problema mal delimitado. Este es un ejemplo muy simple que lo vamos a ir viendo en los diferentes pasos y es el ejemplo que está en el libro. Un problema bien delimitado está los cupos para campesinas y campesinos del municipio de Tibabosa para participar en los procesos de formación en finanzas ofertados por la alcaldía no son suficientes. Ahí está entonces la parte negativa de esa frase, esa es la situación negativa que quisiéramos transformar. Y ahí está pues bien definido y delimitado el problema. Un problema mal delimitado sería, hay mucha gente que quiere participar en los cursos, eso todavía es muy difuso, mientras que el otro nos pone unos actores específicos, un problema específico, una situación específica. Entonces, entre más específico sea el problema, o mejor logremos definirlo, pues nos va a servir mucho más para la definición de la estrategia y de todo el proceso de incidencia. Luego, el siguiente paso que proponemos, utilizando la misma metodología de utilizar los papeles, recoger ideas, pero además ir llegando a una conclusión, ir poniendo en un cartel grande cuál es ese problema que delimitamos en el paso anterior y ahora entonces el reto que vamos a definir. Y el reto pues responde a la pregunta, es que, ¿qué se necesita para lograr el cambio? Digamos, ya vimos cuál era el problema, ahora es como pensar ideas de cómo se puede transformar esa situación negativa que estamos viendo. Y aquí está el ejemplo entonces del reto bien delimitado, es lograr que la alcaldía de Tibasosa abra más cupos para que todas las personas interesadas en los procesos de formación puedan asistir. Y el reto mal delimitado es que haya más cupos, de nuevo. Entonces, ir muy específico a los actores, a la situación específica, para lograr definir muy bien entonces cuál es ese reto, cómo podemos transformar esa situación negativa, ese problema que definimos en el paso anterior. El siguiente paso, entonces, ya es el objetivo. A partir de ese reto ya sabemos cómo podemos, digamos, aquí por supuesto está muy simplificado el proceso, hay problemas muchísimo más complejos, hay situaciones muchísimo más complejas que van a requerir entonces de ese trabajo metodológico, de reunir las ideas, de organizarlas, de ir filtrándolas, de tener varias discusiones entre las personas, pero entonces acá está bastante simplificado. Pero entonces, después de esas ideas de cómo superar ese problema, cómo transformar esa situación, pues definimos el objetivo y es entonces a partir de esas ideas de transformación, definimos exactamente
qué es lo que queremos lograr, con quién lo queremos lograr, cuándo lo queremos lograr. Tiene diferentes elementos entonces que nos definen una situación específica que vamos a transformar y a la cual queremos llegar, ¿no? Ya nos estamos aquí entonces planteando esa situación ideal, es decir, ya es casi que traer ese problema, esa situación negativa y volverla positiva y volver lo que queremos lograr. Entonces, ¿cómo queremos que se vea esa situación en el futuro? Es a lo que nos va a llevar todo este proceso de incidencia. Y entonces acá está el ejemplo, pues un objetivo más delimitado, queremos que la alcaldía abra más cupos. Ahí está la idea, pero no está claro entonces con todos esos elementos que acabo de mencionar. Bien delimitado sería entonces nosotros, la Asociación de Campesinas y Campesinos del municipio de Tibabosa, nos está identificando nuestro cuerpo social, quiénes somos y cómo nos estamos posicionando. Luego, ¿qué vamos a hacer? Buscamos mediante un proceso de incidencia sobre la alcaldía de Tibasosa. Estamos poniendo entonces a otro cuerpo social sobre el cual queremos ejercer la incidencia. Queremos entonces que la alcaldía abra más cupos en los procesos de formación en finanzas para el primer semestre del 2021. Entonces ahí está claro quiénes somos, cómo nos posicionamos, sobre quién actuamos y para qué. ¿Para qué queremos que esa entidad que toma decisiones políticas, qué tipo de decisiones queremos que tome, que repercuten sobre la vida de las personas, que finalmente somos nosotros mismos o quienes nos rodean o por quienes abogamos o desarrollamos estos procesos de incidencia? Entonces esos son como los pasos esenciales. De nuevo, como les decía, es algo muy, muy simple, eh, que a veces parece obvio, pero que a veces pasamos por alto, que a veces simplemente actuamos y salimos y empezamos a desarrollar nuestros procesos sin hacernos estas preguntas, y estas preguntas, cuando nos las hacemos a tiempo, pues nos van a permitir tener un camino más claro y ahorrarnos pues muchos pasos, muchos errores y avanzar de manera mucho más efectiva hacia esa incidencia. Hay un... Sí, hay un Sí, comentario, David, en el chat. gracias. De Ángela. Profesor, ¿tiene algún modelo o técnica para definir el problema o delimitarlo? Porque a veces uno cree que todo es un problema y no prioriza. Ok. Bueno, ahí, pues claro, va a variar mucho en términos de la situación, pero entonces, digamos, la pregunta fundamental es ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué es lo que nos motiva a organizarnos y a actuar, a participar? Y un método que no está en el libro, pero que hemos utilizado en otros procesos, es el porqué del porqué. Y suena raro, pero es a veces preguntarse por qué sucede eso. ¿Sí? Entonces pongamos en el caso que teníamos acá, del problema que tenemos acá, y es que los cupos de los procesos de formación en finanzas de la alcaldía no son suficientes. A veces ese no es el problema. Entonces lo que nos sirve es preguntarnos por qué no son suficientes esos cupos. Y bueno, ahí puede haber muchas respuestas. Puede ser porque no hay presupuesto suficiente. Y ahí nos sirve preguntarnos por qué no hay presupuesto suficiente. Y porque no hay presupuesto suficiente. Puede ser simplemente porque el alcalde no lo decidió así en el presupuesto municipal y no destinó el presupuesto que se requería. O porque el presupuesto del municipio pues, es escaso. Entonces ahí nos va llevando a razones más específicas y a problemas más específicos y a diferentes. Entonces, digamos, ahí es donde empezamos a hacer ese proceso pues, de entender mejor el problema y entender efectivamente pues, que no todo es un problema, sino que hay causas específicas que son en realidad la raíz del problema o el problema más importante. Entonces ahí ese método nos ha servido con este tipo de herramientas pues para delimitar mucho mejor el problema, y es preguntarnos por qué,
porqué del porqué. Eso creo que es un buen método. Pero como les digo, va a variar siempre el contexto, entonces pues ustedes tienen que hacer también como unos análisis pues del contexto, de la situación, de las personas, de las organizaciones, de los presupuestos, bueno, y ya al final era el último paso al que iba a pasar, hacer ese análisis es muy importante. César pregunta, ¿siempre el proceso inicia con una situación negativa? ¿Se podría fortalecer una cualidad positiva? En términos, pues la metodología que proponemos es del trabajo basado en problemas, como decía, no de casarse con una solución, sino de entender el problema. Pues esto es, digamos, como algo muy conceptual, digamos, de cómo se entiende, pero por supuesto puede ser una situación positiva, digamos, entenderlo en negativo es simplemente como una situación que se desea transformar, no necesariamente quiere decir que sea mala, no estamos hablando del bien y del mal, sino al hablar de negativo, pensamos es en una situación que se necesita transformar. Cuando lo que plantea César, si se podría fortalecer una cualidad, claro, pero entonces hay algo que no permite fortalecer esa cualidad. Hay algo que queremos transformar para que sea posible fortalecer esa cualidad. Entonces nos referimos a eso con un problema. Entonces no pensemos aquí en términos de lo bueno o lo malo, sino en términos de esa situación que queremos transformar y en ese sentido la vemos como negativa, como algo que no está funcionando y que podría funcionar mejor. Bueno, entonces continuamos. Muchas gracias a Ángela y a César por las preguntas. Escribe Fernando, ¿se entiende eso? Que se busca dar respuesta o solución a un problema que viene siendo una ausencia o carencia, algo de negativo. Exactamente, Fernando, muchas gracias. Finalmente, este es el último paso y como les decía, es esta caracterización express del cuerpo social y se refiere mucho a esa situación de contexto y esto nos va a servir para la siguiente metodología, lo que se va a ver dentro de 8 días, que es la metodología de estrategia, de cómo construir una estrategia, pero esto es un primer paso para entender muy bien. Entonces, en este caso, en el ejemplo, teníamos la alcaldía de Tibasosa, y lo que proponemos es entender qué tipo de institución es, cuál es el oficio principal, qué lenguaje utiliza, cuáles son los objetivos de esa institución, cuáles son las figuras más importantes de esa institución, si tenemos información relevante, si esa institución para nuestro objetivo que ya definimos tiene algunos temas de alta sensibilidad, tenemos algunos puntos de convergencia con esa institución, tenemos puntos de divergencia con los cuales nos separamos, diferimos de esa institución, y hacer un análisis de cuál es la imagen pública que tiene esa institución. Digamos, eso es como entender muy bien sobre quién vamos a ejercer el proceso de incidencia, y eso nos va a permitir pues entender si nuestro objetivo está acertado, si tenemos el problema bien delimitado, como ya lo planteaban en las preguntas, porque nos da un contexto entonces de, por ejemplo, si es que acaso es en realidad esa alcaldía la que puede aportar a la solución y es acaso esa alcaldía sobre la que efectivamente queremos desarrollar el proceso de incidencia o estamos equivocados y lo que tenemos que hacer es hablar no con la alcaldía sino con el SENA y en ese sentido entonces con el Ministerio del Trabajo o si es con el Ministerio de Educación o entender muy bien entonces todo ese contexto para saber cómo es que vamos a alcanzar ese objetivo de incidencia que nos hemos planteado. Y aquí entonces nos quedan unas preguntas, digamos, a partir de esa construcción, de esa caracterización del cuerpo sobre el que queremos hacer la incidencia, y es qué es importante tener en cuenta sobre el otro cuerpo social para el proceso, digamos, además de eso que tenemos, o de todo eso que definimos ahí, pues qué es lo más importante, y con base en eso, ¿dónde puede haber los principales puntos de tensión? Y ahí se empieza a relacionar con la otra metodología, que es la de negociación. ¿Dónde vamos a encontrar conflictos y cómo vamos a enfrentar esos conflictos? ¿Cómo vamos a construir a partir de esos conflictos, de esas diferencias que tenemos con los otros cuerpos sociales, con las instituciones, con otras entidades? ¿Cuáles son esos puntos de tensión donde debemos entonces hacer el énfasis de nuestra negociación?
o al final, entonces, si nos falta información relevante. No quiere decir que en el proceso, en el momento que nos sentemos a hacer esto, pues ojalá lleguemos con toda la información posible, pero seguramente no la vamos a encontrar toda. En ese momento nos puede hacer falta, entonces es importante identificar qué información nos hace falta. Muchas veces también pasamos por alto eso y decimos, bueno, esta es la información que tenemos y seguimos, que es válido también en el contexto, pero es importante tener claro esa pregunta de qué información nos falta y dónde la podríamos conseguir. Eso es entonces, como les decía, una metodología pues como muy sencilla, muy simple, no es nada del otro mundo, no es una receta mágica, de nuevo, es una propuesta de algo que es importante tener en cuenta, importante siempre hacernos este tipo de preguntas, construirlas conjuntamente en nuestras organizaciones, en nuestros procesos, construir de un modo horizontal. La creatividad y las ideas de más personas pues son más valiosas, aportan más valor a este proceso, más que sentarse una sola persona a tomar decisiones. Siempre promovemos como este tipo de lógicas más horizontales donde muchas personas puedan participar, que por supuesto nos puede tomar más tiempo, nos puede requerir más recursos, pero nos puede ayudar a tener un mejor proceso y una mejor construcción de nuestra organización, de nuestros procesos, tanto hacia el interior como hacia los objetivos que tenemos para la incidencia. En eso consiste la metodología. Entonces, pues ahora, Carolina, quisiéramos escucharte, conversar contigo un poco, que nos cuentes desde tu perspectiva, desde la historia de Red Papás, cómo ha sido ese proceso entonces de siendo una organización grande con unos temas amplios que trabaja pues un tema tan grande que trabajan padres y madres por los derechos de los niños y las niñas, pues cómo llegar a un objetivo, y ustedes han tenido unas campañas de incidencia y unos procesos de incidencia política pues muy específicos, muy bien definidos. Creo que pues el más conocido será el relacionado con el tema de la comida chatarra, que seguramente muchos de los aquí presentes lo conocerán, pero entonces, bueno, Carolina, te quisiéramos escuchar. Bueno, no, David, muchas gracias y verdad que muy, muy interesante lo que tú nos compartes y me encanta verlo además porque muchos de nosotros hemos hecho todas estas cosas de manera mucho más empírica, entonces creo que tener esta guía, este libro, todas estas metodologías, pues de verdad que me parece muy, muy valioso. Yo quería hacer un ejercicio con ustedes y irles compartiendo algo que hemos hecho nosotros, específicamente desde esta estrategia que llamamos No comas más mentiras. Entonces pensaba hacer un poquito desde allí la analogía de cómo nos pensamos eso, qué problema estábamos tratando de resolver, cómo nos equivocamos, porque uno en estos procesos también se equivoca mucho, muchas veces se equivoca, pero siento que voy a compartir entonces con ustedes, si me dan un momentico. Estoy aquí en una página que es www. Ah, no mentiras, estoy en el libro. Espérame. Estoy en el libro porque entré ahorita, entonces cuando entré al libro seguro me salí de la página. www.nocomasmasmentiras.org. Entonces, ahorita que entremos a esta página, que es un poco como la página de toda esta estrategia de incidencia, pues un poco, digamos, contarles o tratar de, siguiendo como lo que nos va contando el libro y este primer capítulo en que estábamos hoy, contarles un poco de historia en ese momento cuando nos pensamos en hablar de No comas más mentiras, qué era ese, digamos, cómo tratamos de definir ese problema. Y les cuento que
un proceso, digamos, grande como estos, pues dura muchos años. Nosotros veníamos recibiendo preocupación de padres, de madres, de instituciones educativas con las que trabajamos, como una preocupación por una situación que está pasando en América Latina, pero también, digamos, en Colombia, y particularmente, digamos, con las familias más pobres y más vulnerables. Entonces, en ciertos departamentos la situación es peor, es más grave, y es un tema que tiene que ver con la malnutrición asociada al sobrepeso y a la obesidad. Nosotros veníamos acostumbrados a que los problemas de malnutrición eran siempre asociados como al hambre y asociados a personas, digamos, como de extrema delgadez. Entonces, cuando empezamos a encontrar este otro tipo de situación, decíamos, ¿qué es lo que pasa? Y una de las cosas que nos costó trabajo es esta pregunta que tú haces de primeras, David, y es, ¿qué queremos cambiar? ¿Qué queríamos cambiar con las personas? ¿Cuál era el problema realmente detrás? Y lo que queríamos cambiar, porque empezamos a trabajar de la mano de expertos, de la mano de académicos, de la mano de organizaciones que, digamos, como en otros países que ya habían tenido situaciones similares. México nos lleva como 10 años de ventaja en esta problemática asociada, digamos, a sobrepeso y obesidad, y tenía que ver con que México, por estar más cerca de Estados Unidos y por haber tenido una apertura económica primero que nosotros, pues recibió primero todos esos productos, digamos, ultraprocesados, lo que se llama la comida chatarra, pues es lo que, digamos, es la culpable de esta epidemia, si la podemos llamar así, de sobrepeso, obesidad y en general, digamos, de malnutrición, porque una de las cosas graves es que, aunque podamos ver que hay niñas y niños con sobrepeso e inclusive con obesidad, tienen carencias de nutrientes básicos. Esas carencias de nutrientes, pues quieren decir además que lo que están comiendo es un poco lo que decíamos ahí, es mentiras. O sea, eso que comen no los está alimentando. Puede que sí los engorde, pero no los alimenta. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos cambiar? Y nos dimos cuenta que lo que queríamos cambiar era ayudarle a las personas a entender que esos productos comestibles y bebibles ultraprocesados pues no eran alimento, y que si seguíamos dándole a las niñas y a los niños esto de manera habitual, pues lo que va a seguir pasando es que sigue, digamos, creciendo esta epidemia, y quiere decir que las niñas y los niños de hoy van a tener a edad mucho más joven que sus papás y sus abuelos diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades coronarias, todas esas que se acuerdan durante el COVID que hablaban de las comorbilidades. Todas las comorbilidades son las que se llaman las enfermedades no transmisibles, y son enfermedades que las personas adquirimos en el curso de vida por la manera como comemos. Entonces, allí dijimos, bueno, ese es el problema. Hay que luchar contra ese enemigo que se llaman los productos comestibles y bebibles ultraprocesados. Pero, bueno, ¿y contra eso qué hacemos? ¿No? Y podemos decir, bueno, ¿cuál podría ser nuestro reto ahí? Y les voy a contar que el primer reto era crear conciencia sobre el problema, porque es que si ninguno entendemos que eso es un problema, pues esa es como la primera tema, era decir, esto sí es un problema. Y por eso pensamos en hacer primero como una gran estrategia de comunicaciones que le ayudara a las personas a entender que estos productos que muchas veces se vendían como saludables, que se vendían como ideales para la lonchera, como bebidas de campeones, como contienen vitaminas y minerales, como los cereales de caja para desayuno, en vez de ser realmente buenos para las niñas y los niños, eran dañinos. Entonces, ahí fue que empezamos a decir, bueno, ayudemos a la gente a entender esto. Ahí es donde, y no sé, David, tú ahora nos puedes decir, pero para nosotros también fue importante poder
empezar a bajar para que todos entendiéramos esas cifras, esos datos. Es que solo 1 de cada 10 niños en los colegios consume frutas y verduras en las cantidades recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Pero al contrario, 4 de cada 5 consumen bebidas azucaradas al día, como también una cifra similar, consumen paquetes y todo eso. Entonces fíjense que era cómo podemos ayudar que las personas entiendan, porque ese primer objetivo que nos propusimos fue ayudar a todos a entender que esto era un problema. Porque si no teníamos aliados, o si no teníamos claridad sobre el problema, pues iba a ser muy difícil que nos ayudaran. Digamos, como que la gente nos apoyara después. Entonces, lo primero, digamos, fue entender eso, entender que, digamos, ayudar a todos a entender que este era un problema. Pero el objetivo, digamos, ya detrás que queríamos lograr era, y esto lo hicimos acompañados con muchas organizaciones que venían trabajando en esto, nos dijeron, los países que quieren luchar contra este tema de sobrepeso, obesidad y malnutrición tienen que adoptar al menos 4 políticas que le ayuden a las personas a cambiar. Y esas 4 políticas, digamos, son dentro de esta gran estrategia de incidencia, que los productos comestibles y bebibles ultraprocesados tuvieran un etiquetado. Entonces, esa es la que se llama la ley comida chatarra, y nos hemos dado una pelea muy larga y muy grande porque estos productos tengan como estos sellos al frente de los empaques, unos octágonos que nos ayuden a ver. Voy a mostrarles aquí la última campaña en la que decíamos, señores candidatos, cuándo podemos tener estos sellos frontales de advertencia. Y esto lo sacamos ahorita, digamos, cuando estaban, digamos, todos los candidatos hablando de sus propuestas, ¿no? Entonces... Para el gobierno actual, la ley comida chatarra no fue una prioridad. Aunque el Congreso la aprobó, el gobierno no la reglamentó. La pregunta para los candidatos presidenciales es, ¿ustedes sí van a cumplir? ¿Cuándo podremos tener los sellos octagonales de advertencia en los productos ultraprocesados? Un mensaje de Jan Colombia y Red Papás. Bueno, ahí se me fue, pero teníamos esta cuña, teníamos un mensaje también, digamos, al respecto. Entonces, finalmente era una de las cosas que teníamos que hacer, y tal vez, digamos, donde empezamos a poner como el foco, y aquí ustedes ven que, pues, esta es una estrategia. Aquí estamos hablando un poco de lo que es nuestro tema de hoy. ¿Cuál era el problema? La comida chatarra y las enfermedades, que la información que nos dan estos productos es muy confusa, que hay una publicidad dirigida a niñas y niños y que hay una cantidad de mitos y verdades asociados a todo esto. Entonces encontramos, y ahí nosotros dijimos, bueno, propongámonos una primera tarea, y es un etiquetado frontal de advertencia. Vimos eso como la solución, y aquí hicimos otras cosas, que era ya empezar a decirle a la gente, ¿usted qué puede hacer? Puede firmar la petición, ayudarnos a difundir, convertirse en un aliado de la causa, hacer donaciones, un poco también lo que veíamos ahora en todo el libro, que también nos habla, bueno, uno se tiene que preocupar también de qué va a comer esta estrategia, de qué va a vivir. Y nos empezamos a inventar más cosas. La gente puede descargar una app, entonces la gente decía, no, pero esa ley se está demorando mucho. Entonces después dijimos, miren, para los que quieren saber qué etiquetado tendrían los productos, creamos una app que se llama Escáner Nutrimental. Entonces uno lo descarga de manera gratuita y ya hay como 8,000 y pico productos aquí en Colombia, y la gente puede usar este escáner para encontrar si ese producto tendría 1, 2, 3 o 4 sellos. Nos inventamos otra cosa, y esto es un tema muy fuerte, y por ejemplo fue radiografías de productos. Yo sé que aquí no todos son de Colombia, pero aquí hay muchos productos de pronto colombianos, hay algunos que también compartimos con otros países. Entonces, esto empezamos a decirle a la gente, bueno, ¿esto qué tan saludable es? Entonces, productos como el Milo, bueno, la Pony Malta, para quienes somos colombianos, esto es como un icono de producto que la gente cree que es tremendamente saludable.
El yox de melocotón es como un yogurt que tendría 2 sellos. La Pony Malta tendría un sello, exceso de azúcar. Cereal Fruit Loops, este de pronto sí está en muchos países, y como estos cereales de caja para desayuno pues se visten también de saludables, los mal llamados jugos de caja, pues que no son jugos porque prácticamente no tienen fruta, y la fruta que tienen pues ya está tan procesada que no hace ningún aporte nutricional, galletas, bueno, entonces fíjense que ahí también en todo ese de tratar de en todo el proceso, digamos, nos ha tocado hacer varias cosas. También todo el tiempo ir ayudando a las personas a entender, pues, de qué es lo que estamos hablando. Entonces, aquí les voy a contar, por ejemplo, un error que cometimos. Cuando empezamos con esto, la primero que pensamos que íbamos a hacer, porque uno en estos procesos también a veces define mal el objetivo, ¿no? Después les voy a contar, en el año 2017 pensamos que lo que íbamos a trabajar primero era luchar contra la publicidad de comida chatarra. Y una de las cosas que estábamos pidiendo en este momento era saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Entonces, aquí está la campaña que sacamos en ese momento, y quiero contarles que nos dimos cuenta, porque uno cuando, digamos, cree que hizo bien su trabajo, que definió bien el problema, que definió su objetivo, y nos pusimos este tema. No, saquemos la publicidad de comida chatarra del mundo de las niñas y de los niños. Pero ¿qué nos pasaba? ¿Cuál es comida chatarra? ¿Cómo hacemos para identificar cuál es la comida chatarra? Entonces, esto fue en el año 2017, y entonces fue cuando ya después en el año 2018 dijimos, no, tal vez sabe qué, y nos devolvimos un poco y dijimos, primero necesitamos exigir un etiquetado. Entonces decíamos, exijamos una información clara, visible y veraz. Y ahí fue que empezamos, y aquí fíjense que ustedes empiezan a ver cómo, aprovechamos los datos de la encuesta de situación nutricional, es decir, uno también en todos estos procesos, y no sé ahora David y Andrea, y ustedes también desde sus experiencias que nos comparten, uno también va y vuelve, ¿no? Uno define cosas y de pronto dice, no, nos estrellamos contra una pared, porque en el 2017 la gente decía, bueno, ¿y qué es la comida chatarra? Entonces la arepa paisa es comida chatarra, la empanada es comida chatarra, el buñuelo que me venden en la esquina. Entonces dijimos, no, un momentico, vayámonos para atrás. Lo primero que hay que hacer, y esto nos lo contaron, digamos, los chilenos, que fueron los primeros que empezaron en América Latina con ese etiquetado, dijeron, no, póngale primero el etiquetado a los productos ultraprocesados, y uno puede empezar a tratar de decir, esos comestibles y bebibles ultraprocesados que tienen sellos no deberían tener publicidad dirigida a niñas y niños. Y pues ya para hacer la historia corta, pues lo que nos ha pasado es que llevamos desde el 2018 con todas estas campañas de acciones buscando el etiquetado. ¿Qué ha cambiado durante este tiempo? Entonces voy a pasar rápidamente a contarles un poquito. Digamos que aquí estamos hablando, exijamos información clara, visible y veraz. Después decíamos, tenemos derecho a la información. Esta estrategia, como decía David, no todo en Colombia, digamos, y no todas las acciones se necesitan, digamos, una ley. Sin embargo, este tema que tiene que ver, digamos, con el etiquetado, con restringir publicidad de comida no saludable dirigida a niñas y niños, o si queremos, digamos, que los entornos escolares sean entornos escolares alimentarios saludables, o si queremos, digamos, que exista un impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas, sí se requiere, digamos, como que haya o una resolución por el lado del Ministerio de Salud, por ejemplo, o una ley. Y siempre, digamos, una ley de Congreso es más fuerte que una resolución, porque la resolución nos puede pasar que después llega otro ministro y la cambiamos. Entonces, intentamos traer retos por el lado del ministerio, pero también dijimos, bueno, vámonos por el lado legislativo. Por el lado legislativo, las primeras veces nos fue mal, porque quiero decirles que
tal vez uno en esto dice, no, pues tenemos la evidencia científica, tenemos evidencia que este etiquetado ya está funcionando en otros países, tenemos también los datos de cómo las niñas y los niños son la población, digamos, que más se está incrementando en sobrepeso, obesidad y malnutrición, que esto los está afectando de tal y de cual manera, pero también saben con qué nos estrellamos en ese momento, algo que no teníamos claro, y es que despertamos un monstruo. Ese monstruo es que existe toda una industria, la dueña de todos estos productos, que pues no le conviene que esto pase. Y ellos llevan mucho tiempo, mucho más tiempo que las organizaciones de la sociedad civil y los académicos, pues haciendo un lobby en el Congreso. Ellos patrocinan a muchos de los congresistas. Entonces, esa fue, digamos, una primera barrera que encontramos. Entonces, por eso nos tocó seguir trabajando en entender ese cuerpo social, tal vez, del que tú hablas, David, y es, bueno, ¿contra quién es que nos estamos enfrentando? Y en ese cuerpo social, ¿quiénes son los aliados? ¿Quiénes no son los aliados? ¿No? Y empezamos a encontrar también que había unos aliados maravillosos. Ustedes van a ver también cómo empieza a cambiar esto. Y después decíamos, después de que hablamos de tenemos derecho a la información, empezamos ya como a empoderar mucho a los ciudadanos y decir, exijamos la ley comida chatarra. Es como nosotros podemos exigir. Y un poco, oí algo que dijo Andrea tal vez en un momento, y que el libro que me parece maravilloso y voy a leerlo, es que el Estado soy yo, ¿cierto? Entonces yo también puedo exigir esto a estos congresistas que están aquí. Yo les puedo decir, esta ley comida chatarra es una exigencia nuestra. Y volvimos, digamos, de todas maneras a transitar por un paso en el Congreso muy tortuoso. Y en el 2020 empezamos a hablar de por la espalda no, de frente. Y aquí les cuento qué fue lo que pasó y era, decían, no, es que los productos ya tienen la información nutricional en la parte de atrás de los empaques. Entonces ahí sale como salimos con todo este movimiento, esta campaña de no, no es por la espalda, es de frente. Entonces fíjense que cómo va cambiando también el discurso de uno, porque tú empiezas a entender que tienes que cambiar un poco, y tal vez una de las preguntas que nos hacían ahora, ¿cómo vas cambiando? Sí, te toca ir cambiando y te toca ir cambiando el objetivo y te toca ir como adaptándolo a las necesidades de cada momento. Y aquí en el 2021, que ya este fue el año en que logramos la ley comida chatarra, empezamos a sacar no sé si tenemos de pronto un minutito y les pongo duran 30 segundos. Voy a ponerles Sí, adelante, adelante. Que no me está cargando. Así, ya. Pa' que te engañen, pa' que te enfermes, pa' que te mientan ocultando la verdad, pa' que te engañen. La ley comida chatarra ya fue aprobada, pero los paquetes aún no tienen los sellos de advertencia respaldados por la mejor evidencia. Ministro de Salud, se acaba el tiempo para reglamentar la ley. Para que te sumes a la petición y no perdamos más tiempo, ingresa a nocomasmasmentiras.org y envíale un correo electrónico al ministro. Una iniciativa de FIAN Colombia y Red Papás. Bueno, entonces simplemente quería compartirles ese mensaje como para mostrarles un poco cómo íbamos cambiando también nuestro tono, nuestra forma de hablar. No sé si alcanzaron, digamos, a ver, pero por ejemplo, haber hecho algo como lo que hicimos en ese momento de ponerle esos nombres. Voy a salirme ahora de acá, de ponerle esos nombres a los productos. Vieron que los productos los llamamos malnutrición, los llamamos diabetes, los llamamos sobrepeso, los llamamos obesidad. Eso es algo pues muy fuerte, ¿no? Pero uno lo va viendo y al principio les decíamos un nombre como Charris y después ya fuimos, digamos,
como empoderándonos mucho y empezando, digamos, a ser más fuertes. No sé si Hola, también, buenas noches. no sé si también Les da la vieron que, bienvenida a este espacio. si vieron también que, por ejemplo, estábamos diciendo en el mensaje, el ministro de Salud no ha reglamentado. Es porque ya habíamos llegado a un nivel de entendimiento del problema que sabíamos que la solución estaba en manos del ministro de Salud. Y entonces le decíamos a la gente, escriban una carta al ministro de Salud, entre y dígale a fulanito que haga tal. Pero eso es cuando tú ya tienes como el problema tan delimitado y tan entendido que dices, ya sé, lo próximo que tengo que hacer es esto. Ahí ya después terminamos con, digamos, volvimos a sacar en el 2022 para que te escuchen, y en el 2022 también una parte que fue lo que les mostré ahorita, también ya dirigiéndonos a los candidatos. Pero eso es simplemente como para compartir con ustedes, digamos, una experiencia. Sin embargo, también compartir con ustedes que, por ejemplo, parte de lo que decíamos en el mensaje, aunque se aprueba la ley en el 2021, aún no está reglamentada. Claro, hay que entender que este es un tema de incidencia en el que nos metimos, que es un tema muy complejo, que hay muchos intereses velando porque esto no ocurra. Y nosotros, cuando nos sentamos a conversar con las personas que han hecho esto en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, en México, son experiencias relativamente similares. Sin embargo, también hay algo que quería resaltar de lo que dijo David. Parte de lo que para nosotros ha sido muy protector, porque hay países que dicen que, por ejemplo, han atacado a las personas y a las organizaciones que lideran esto. Yo siento que a nosotros nos han atacado, pero digamos como con cosas que hablan mal de alguno de nosotros en las redes sociales, o nos descalifican, o dicen que tienen algún interés, pero realmente que nos hayamos sentido atacados, que haya pasado algo en contra nuestra, digamos que nuestra seguridad ya ha estado en peligro, no ha sido hasta ahora, esperemos que no pase, pero también siento que eso tiene que ver con que hemos construido un proceso legítimo. Y ahí quiero resaltar algo que decía mucho David, estos procesos se construyen en colectivo. Entonces es muy importante oír para nosotros desde Red Papás las voces de los colegios, las voces de las familias, las comunidades, que es lo que están diciendo. Vamos muy en llave, digamos, sobre todo en la estrategia de comunicación con FIAN Colombia, porque ellos trabajan con los campesinos y las campesinas. Entonces también es muy importante, digamos, como escuchar qué es lo que ellos sienten, lo que les está pasando, lo que los afecta, digamos, toda esta problemática. Y adicionalmente muchas de las cosas que hacemos también tienen el acompañamiento de muchas otras organizaciones. Entonces, y lo curioso de todo esto es que empezó a sumarse, no sé, pediatras, no sé, agremiaciones de pediatras, de otros tipos de cosas médicas. O sea, nosotros como que nos metimos en esto por la preocupación desde las niñas y los niños, pero ha sido también pues muy lindo encontrar que en el camino tenemos unas redes de madres que trabajan por la lactancia materna, tenemos, digamos, como, bueno, muchas organizaciones, muchos aliados y no sé si eso es algo de lo que es ese cuerpo social, que así como tú identificas quién está en contra, también quién está a favor, ¿no? Entonces, cuando tú vas identificando todo esto, va sumando. Los chefs, ustedes no se imaginan, tenemos muchos chefs que nos apoyan, y gente en las regiones también que apoya todas estas causas. Entonces, a pesar de que la industria sigue invirtiendo mucho dinero en el Congreso y en los congresistas, empezó a pasar algo, y fue algo que vimos cambiar en el tiempo, y es que cuando es una voz ciudadana genuina y es una voz ciudadana muy fuerte, pues resulta que a ningún congresista, así la industria azucarera lo haya puesto allí, así digamos la empresa, no sé, Postobón le haya pagado su campaña para que llegara al Senado o a la Cámara, ellos no se atreven a votar en contra nuestra. Entonces una de las cosas que nos pasaba al final era que ellos dilataban, no querían que hubiera votación. Entonces nos tocaba estar muy pendientes para que nos agendaran y para que sí se diera, para que no dañaran el quórum. Y hoy tenemos
un aliado maravilloso también que son las redes sociales. Entonces nosotros decíamos, fulanito salió de la sesión, no quiere estar, le está dando la espalda a los niños y a las niñas, le está dando la espalda a los campesinos y a los campesinos. Entonces fíjense que también todo ese proceso que yo creo que ya vendrá en otras sesiones más adelante, también de una cantidad de herramientas que tenemos todos nosotros, pues podemos usarlas. Y yo creo que lo importante es ver esa causa grande que nos guía y por la cual trabajamos, y no importa si el problema lo tenemos que volver a redefinir y volver a reiterar las acciones, y los retos seguramente nos van cambiando en el tiempo, pero lo importante también es que cada una de nosotras y nosotros, yo sé que cada uno de los que están acá persiguen cosas muy importantes. Entonces también siéntanse fuertes, siéntanse capaces, siéntanse que su voz, y cada uno va escogiendo su tono, ¿no? Nosotros, la organización nuestra, tiene un tono muy firme, es muy amable, pero es muy firme. Entonces decimos cosas fuertes, como exigimos, pero somos siempre muy amables. Pero hay organizaciones, digamos, cada uno va definiendo como cuál es la forma, cómo habla, cómo se dirige, pero también somos muy fronteros, ¿no? Y siempre, digamos, para estar muy tranquilos, nos hemos respaldado en la evidencia científica, en expertos, y creo que esa red de expertos y aliados también nos ha favorecido, porque yo creo que muchas veces nos han querido demandar, y nosotros, sobre todo con una campaña que dice no comas más mentiras, pues nos hemos cuidado mucho de no decir mentiras, de basarnos en la evidencia científica para que lo que digamos pues tenga un respaldo, por fuerte y por difícil que sea, y porque no le guste a muchas personas. Imagínense una radiografía contra Pony Malta, contra un producto de esos. Si fuera mentira, pues ya nos habrían demandado, pero todo lo que decimos allí es cierto. Entonces, por eso, digamos, nos hemos atrevido como a hacer esas cosas. Pero bueno, Andrea, David y todos, no sé. No, muchísimas gracias, Carolina. No, pues es impresionante. Ahí están también los comentarios en el chat, pues muy, muy bueno, muy afortunados de poder escucharte, de poder conocer más de cerca el proceso de Red Papás y de No Comas Más Mentiras. Pues muy, muy ilustrativo de cómo, o sea, cómo nos cuentas incluso los errores que se han cometido, cómo hay que devolverse y volver a definir las cosas. Entonces, pues nos alegra pues como ver la importancia y la pertinencia de tomar estas acciones, de hacerse esas preguntas para tener pues un proceso de este tipo. Entonces, pues muchísimas gracias, Carolina. Ahí te adelantaste, claro, porque es un proceso genial, pues que ha avanzado muchísimo, que lleva muchos años trabajando. Entonces, te nos adelantaste a muchas de las metodologías que vamos a estar viendo, pero pues eso es apenas un abrebocas para motivar a las personas acá que participen en los siguientes talleres, muchos temas de comunicaciones, de el tono, el mensaje, de cómo, que aquí está Andrea, que es la directora de comunicaciones y la que hizo la metodología de comunicaciones, entonces ahí la estaremos viendo en los próximos talleres. Pues muchas cosas, temas de la estrategia también, ¿no? O sea, llegar uno a saber, entonces, no, es que toca es con el congresista y toca es estar pendiente de la sesión y toca es decirles al ministro ahora y toda la estrategia súper bien definida, eso será más esa es la siguiente sesión, entonces el próximo taller es el taller de estrategia, entonces ya teniendo este objetivo, entonces uno pues leer todo ese contexto para ver cuál es la ruta para llegar a ese objetivo y lo que tú dices, que eso puede ir cambiando en el tiempo. Cambia muy rápido, y sabes también qué pasa, que yo creo que muchos de ustedes han sentido, y es que hay veces hay oportunidades y de pronto se te presenta una oportunidad y tú dices, pues hay que cogerla, ¿no? Y a pesar de que te toque cambiar, como que yo sé, pero si hay esta oportunidad, pues me muevo hacia allá. Y sí, digamos que nosotros hacemos cosas muy, muy dirigidas. Por ejemplo, el año pasado el que no quería agendar el proyecto era Arturo Char.
que estaba de presidente del Senado y él no lo quería agendar y no lo quería agendar y empezamos con una estrategia muy dirigida a él. Claro, casi siempre lo que hacemos es que primero le mandamos una carta, le pedimos un favor, pero cuando no y no, entonces empezamos una estrategia y él inclusive nos mandaba mensajes. A mí qué me importa que digan de mí, es que yo no leo las redes sociales, o sea, es muy fuerte, es decir, es como, uy, no puede ser, y él dice que no le importa y entonces... Y aunque él decía que no le importa, empezamos a ver que este tema pues ya empezó a ser los chats, ya no era solo Arturo, sino era como la casa chat, la casa política, y yo creo que ellos lo empezaron a presionar a él y le tocó agendar el proyecto de la ley comida chatarra, porque quedaba ya muy poquito tiempo y si no lo agendaban pues no quedaba. Entonces es como poder identificar eso y empezar a decir, bueno, ¿y cómo hacemos? Y creo que, y ahí Andrea, digamos que creo que nuestros temas muchas veces, y hay que saberlo hablar con los líderes de opinión. Claro, imagínense que un tema como este, pues vamos a hablar a los periódicos tradicionales o a los medios tradicionales que reciben dinero de esas industrias, pues ellos no nos van a ayudar. Pero también siempre hay medios independientes, ¿no? Entonces los medios independientes nos ayudan y tú te vas encontrando aliados en todas estas causas. Y yo me imagino que en todas las causas de ustedes hay gente cercana que dice, sí, a mí me interesa esto o me interesa que pase esto en este municipio o que cambie esta realidad para estas personas. Entonces, creo que también es clave identificar eso y el tema, digamos, de comunicar, ¿no? Nosotros hablamos como también de una serie de cosas que hay que hacer, que es tener como la gestión de contenidos, tener la evidencia, tener la movilización social también, que eso implica seguramente también mover a muchos otros para que esto no sea un tema de una persona o de una organización, sino somos muchos los que estamos moviéndolo detrás. Claramente, digamos, el tema de comunicaciones, las acciones políticas que hay que hacer también, entender eso, pues es bien difícil y hay que saber también con quién hacerlo y muchas veces hacemos cosas también, digamos, y eso tenemos también aliados de quienes hemos aprendido mucho de acciones legales, ¿no? Porque muchas de estas cosas pues tienen que ver que de pronto no se requiere una acción de pronto en el Congreso o una acción con los ministerios o con el gobernador o la alcaldía, pero a veces sí hay temas legales que es reivindicar situaciones o derechos para las personas. O hay veces son rutas mezcladas, ¿no? Tú tienes que hacer de todo un poquito, casi siempre, ¿no? Bueno, justamente ahí hay una pregunta en el chat. Vamos a hacer unos 15 minuticos, 10 minuticos acá entonces de preguntas y respuestas. Valeria, no sé si quieres abrir tu micrófono y conversar entonces acá con Carolina tu pregunta. No, primero que todo quiero felicitarla. En realidad estoy sorprendida con este gran proyecto que cambia tantas vidas porque estaba revisando el escáner y veo tantas cosas que uno come pensando que es inofensivo y en realidad es completamente pésimo para la salud de las personas y para los niños y pues la salud en general, pero pues los niños comen esto todo el tiempo. Todo el Entonces, tiempo, sí. estoy completamente sorprendida y pues es inspirador, muchísimas gracias. Y quería preguntarle cómo logró el apoyo para presentar este proyecto de ley, quiénes fueron sus primeros aliados, quién la pudo escuchar al inicio y otra pregunta fue si pensaron en realizar una acción, pues tomar la vía judicial primero y como que de pronto no funcionó y ahí fue que como que pensaron en realizar esta otra opción o quiero escuchar como esa parte y bueno, felicitaciones, muchas gracias. Bueno, Valeria, no, a ti mil gracias. Imagínate que lo primero que hicimos yo tal vez como en el año 2013 fui a hablar con el viceministro de Salud, que era el ministro de Salud saliente, digamos, ese ministro era Fernando Ruiz Gómez, el que ahorita fue ministro, que lo nombraron apenas empezó el COVID, y yo le dije, ¿por qué no se ha reglamentado la ley de obesidad? O sea, Colombia ya tenía una ley, que era la ley de obesidad, y no se había reglamentado. Y él me dijo, por la presión de la industria. Y cuando se posiciona el nuevo ministro de Salud, digamos, cuando empieza el gobierno pues de Iván Duque, yo fui a hablar con él y dije, estamos en mora de hacer esto. Y él me dijo, usted tiene razón, porque yo soy saludista público, yo sé que esto es lo que hay que hacer, pero esto no va a pasar en este gobierno le está apostando a hacer campañas educativas,
pues cosas que ya se sabe que pues no hay el impacto ni va a llegar a las personas porque la misma publicidad y lo mismo que pasa en todas partes pues sigue confundiendo a todas las personas. Entonces, pues es como que hay que golpear todas las puertas y tú golpeas y golpeas puertas. Entonces, por eso fue que dijimos, no, por el ministerio no se puede, vámonos entonces por una ley. Ya, digamos que para el 2018 ya nos había ido mal con la ley porque, digamos, presentamos varios proyectos de ley y fracasaban. Entonces, en el 2018 volvimos a presentar un proyecto de ley. Ahí, digamos, claro, era muy difícil porque muchas de las, digamos, de los partidos reciben dinero de los que te decía, de las industrias. Entonces sabemos, con ellos no se puede. Entonces nos tocaba conseguir, lo llamamos nosotros los champions en el Congreso, y es alguien que diga, bueno, a mí este tema me interesa. Y usualmente, digamos, hay cosas afines, entonces al que le interesan, no sé, los animales o está preocupado por los temas ambientales y por los niños, y como, pero genuinamente, ¿no? Porque hay muchos que dicen, sí, los niños, pero a la hora de la verdad no es tan genuino. Entonces, es como en esa tarea de la caracterización de ese cuerpo, también te toca entrar y mirar y conocer y empezar a entender. En simultánea sí hicimos acciones legales, es como que nosotros empezábamos a decir, bueno, miremos a ver, y empezamos a hacer, digamos, como acciones legales. Entonces, por ejemplo, hicimos una cosa que fue empezar a decir, bueno, la Superintendencia de Industria y Comercio debe regular la publicidad engañosa. Entonces pusimos una queja por jugos Hit de Postobón y jugos Fruper de Alpina. Y eso fue una cosa larguísima. Fruper sacó Alpina sacó ese producto del mercado. ¿Cómo sería de mentirosa la publicidad que lo sacó del mercado? Y Hit sí se peleó hasta el final, pero le ganamos a Hit esa pelea. Lo multaron por un poco de millones, que yo creo que ellos tampoco es que les importe tanto los millones, pero ellos los multamos porque la campaña de publicidad siempre había dicho mentiras. Es decir, al principio hablaban de jugos, les dijeron que esos no eran jugos, que no podían decir jugos después, y entonces ellos empezaban a cambiar y ya no decían jugos, pero decían la fruta de verdad. Pues no puedes decir la fruta de verdad porque cualquier persona pues lo que entiende si es la fruta de verdad es que es un jugo, ¿no? ¿Okay? Entonces esa sí nos la ganamos, pero fíjate que no pasa nada con que te la ganes, es decir, nos la ganamos y bueno, pero digamos que sí siento que esas cosas que hacíamos como inclusive por la ruta legal pues iban como haciendo ruido y uno decía, si eso de jugos Hit es mentira, pues ¿qué más era mentira, no? Pues todo son muchas mentiras. Entonces es como ir haciendo una estrategia, digamos, como de varias cosas. Y yo creo que fue clave también sumar aliados. Nosotros la primera vez que quisimos sacar ese mensaje de bien público, no nos lo dejaron sacar en Caracol y RCN porque los canales pues decían que no, que no estábamos diciendo, bueno, no nos dejaron sacar. Que era lo que decían en ese momento, que dónde estaba la evidencia científica, que de dónde habíamos sacado el término comida chatarra, que eso no estaba definido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces no nos dejaron sacarlo. Y en ese momento, por ejemplo, un aliado muy importante de este proceso, que es de justicia, puso un tweet que dijo, vea el comercial que Caracol y RCN no quieren que usted vea. Y eso dicen ellos que fue como lo que más vistas tuvo, digamos como que a veces inclusive cuando tú tienes esas barreras y te impiden hacer cosas o te vetan o no te dejan, digamos, alzar tu voz, también es bueno, ¿no? Entonces es como también la flexibilidad que tienes que tener para de lo malo sacar cosas buenas. O sea, claro, ese día estábamos súper preocupados y súper tristes. Y lo otro que nos pasó es que en algún momento, cuando ellos nos vetaron, yo empecé como a decir, bueno, por favor, entonces nos decían, usted lo puede sacar, pero si quita la palabra comida chatarra del mensaje, o lo puede sacar si habla solamente de cómo alimentarse sanamente. Entonces, en ese momento yo hablé con un abogado muy querido y le dije, no sé, él sabía de los canales y de todo eso, y le dije, me está pasando esto, nos piden que cambiemos el mensaje, pero digamos, estos mensajes tienen que ser muy fuertes, porque tú tienes muy poquitos recursos y tienes que hacer mensajes que la gente los vea y quede como, ¡oh! De verdad, eso es mentira, estoy comiendo mentiras, o sea, porque si no, pues se vuelve paisaje. Entonces él me dijo, no, pongámosles una tutela, y nos ayudó a hacer una tutela, y nos ganamos la tutela.
y los canales se fueron otra vez en contra, que nosotros no teníamos razón, ganamos la tutela en segunda instancia. Y después nuestro aliado, este abogado, nos dijo, váyanse a la tercera instancia. Y ya nos ganamos eso. Y cualquier organización de la sociedad civil hoy en Colombia puede sacar un mensaje de bien público. No lo puede vetar Caracol y RCN. Entonces ellos hoy en día se mueren de la rabia porque quisieran vetarnos, pero no pueden hacerlo. Y además no solo es para Red Papás, porque una de las cosas y por qué hicimos que subiera hasta la corte, digamos, dijimos, vámonos hasta la última instancia, porque ellos lo que estaban tratando de hacer en ese momento, es solo para Red Papás, es solo en los temas de alimentación, es solo, y nosotros dijimos, no, es cualquier organización de la sociedad civil. Y nosotros tenemos que tener las mismas reglas de juego de todo el mundo. Yo no puedo decir mentiras, ¿cierto? Yo tengo que cumplir las reglas de cualquier otro que hace un mensaje y lo pone en televisión. Si yo digo mentiras, sí, acúseme. Si yo estoy diciendo algo falso, acúseme. Pero logramos, digamos, ganar eso. Entonces, es como que sí, yo siento que la estrategia de litigio y de todo también te va ayudando, y ahí creo que nuestras causas tienen que tener abogados muy buenos aliados para que nos ayuden, y personas que entiendan el tema de derechos humanos, ¿no? No, me encanta, sí, total. Muchísimas gracias. A ti, ¿Verdad? No, y algo muy, o sea, que a mí me preocupa muchísimo también es el tema de la margarina, que se hace pasar por mantequilla. Qué rabia, ¿no? Sí. Y fíjate. Pero ha caído, y eso es pésimo para la salud, o sea, es malísima. Y entonces yo digo, pucha, ¿cuántas personas no caen creyendo que eso es mantequilla y se están metiendo un químico pésimo en el organismo? Y fíjate que todo el tema de los sellos es que diga cuándo tiene grasas saturadas. Esas son las grasas saturadas. Y hoy en día están en prácticamente todos los productos. Y lo que tú decías, en todos los productos que le damos a los niños. Entonces, uno de los sellos que deben tener los productos es que nos digan cuándo tienen exceso de grasas saturadas. Vamos a ver si lo logramos. Ya vamos en camino a lograrlo. Muchísimas gracias, Valeria. Freddy por ahí tiene la mano levantada. Entonces, adelante, Freddy. Bajo la mano, Freddy, no te oímos. Hola, no sé si Iván la tenía antes que yo. No, tú la tenías antes, ya sigue Listo. Iván, ahí lo tenemos en la fila. No, pues muchas gracias por ese datazo que se acabó de dar, Carolina, porque digamos que cosas nocivas son las que terminan como dominando la vida cotidiana, ¿sí? Yo soy un activista del tema de la movilidad, y uno de los temas que hemos como identificado como muy problemático es toda esa campaña que realizan en beneficio de los medios motorizados de transporte. Entonces le agradecería muchísimo que nos diga como cuál es esa norma o de ese concepto que ustedes emitieron para poder emitir también como esos mensajes del bien público, y nosotros poder pegarnos desde allí para poder decir, oiga, es necesario que al menos desde el sector público se impulsen campañas de salud pública. Nosotros como activistas no tenemos cómo financiarlo, pero sí el sector público, incentivarlos a que lo usen sin miedo a que tengan estos conflictos legales. Entonces, es eso, como cuál es la norma o cómo es la sentencia. Puedo compartir la sentencia, Freddy. Si quieres, aquí puse en el chat mi correo, y si quieres me escribes y te mandamos la sentencia. Y sí, hay una cosa, es decir, estoy convencida de lo que tú dices es cierto. Inclusive los mismos, digamos, gobiernos son muy temerosos de decir cosas, y son mensajes de bien público, es una obligación que todos sepamos, ¿cierto? Y en los temas de movilidad, en tantos temas, ¿no? Nosotros ahorita estamos metidos en otros temas de salud pública, y uno dice, hay muchísimas cosas donde hay una cantidad de engaños, donde la gente sí tiene derecho a saber cómo es que lo afecta, porque fíjate que por otro lado está el interés de vender, no sé, los vapeadores, una cantidad de cosas, y pasan por encima, pues, de todos nosotros, y de manera muy grave, pues, obviamente, niñas, niños y adolescentes que están en proceso de crecimiento, que tienen, digamos, supuestamente unos derechos prevalentes, que por su edad y por su desarrollo, pues, deberíamos privilegiar, pues, tantas cosas en ellos, y al contrario, son como la presa fácil para todas estas
digamos, para que, y finalmente es que alguien se está lucrando de todo esto, ¿no? Por eso es tan duro y por eso las luchas con estos temas también son tan fuertes. Vale, muchas gracias, ya le escribo. Bueno, Freddy, gracias. Gracias, Freddy. Iván, y veo que algunas personas ya se están despidiendo en el chat, pero le damos la palabra a Iván y no se olviden de diligenciar el formulario de asistencia, por favor, de dejarnos ahí la información para seguir en contacto con ustedes. Adelante, Iván. Bueno, buenas noches. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirmas? Sí. Perfecto. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Iván Tovar, economista. Estoy en Barranquilla. Carolina, primero felicitarte por todo ese proyecto y todas las que te acompañan en ese propósito. Puntualmente, quisiera preguntarte por ese tema que estás manejando, ¿cómo ves la reforma tributaria, que ha sido un debate bastante álgido en ese sentido? Incluso eso es uno de los puntos que ahora se va a debatir, si incluirlo o no, en qué sentido se incluye, porque pues habla muy bien de las bebidas azucaradas y de los alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿cómo desde ustedes, desde Red Papás, ven el tema de la reforma? Sí, que me digas de pronto tu análisis en cuanto a eso, en el entendido de que el debate es necesario en ese sentido, porque si bien estoy de acuerdo con el tema de pronto la carga impositiva y demás, pero creo que de facto no me parece. Se necesitan elementos en la sociedad y sobre todo en la población más vulnerable, que ellos deban o entiendan a través de pedagogía, una pedagogía amplia, fuerte, de que ellos realmente puedan ver eso como que le incide negativamente en las enfermedades que puedan tener consumiendo ese tipo de alimentos. Y también en otro debate que me parece fundamental, y es el tema del acceso al agua potable de estas comunidades. Entonces, en cuanto a eso, englobo mi pregunta, puntualizándola en el tema de pues lo que opinas al respecto de la reforma tributaria y todo lo que acabo de comentar. Felicitarte nuevamente por ese proyecto y muchas gracias. Iván, a ti muchas gracias. En el chat les puse un link, que es la página www.villanabebidaendulzada.org. Nosotros con otras organizaciones de la sociedad civil venimos impulsando la idea de que Colombia cuente con un impuesto a las bebidas azucaradas. Hoy en día estamos hablando de bebidas endulzadas. Ahora, el ministro habló de impuestos no solo a las bebidas industrializadas, sino también a los comestibles industrializados. No hay tanta evidencia en el mundo de impuesto a los comestibles. Entonces, pues nosotros no nos estamos oponiendo al impuesto a los comestibles, pero creemos que se le va a caer y que ese no va a pasar, pero el que sí sería muy importante es el impuesto a las bebidas endulzadas. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Que es tal vez la medida más costo efectiva para ayudar a la gente a desestimular consumos nocivos. Es lo que se llama un impuesto saludable. Colombia ya tiene experiencia en el impuesto al tabaco y es una experiencia positiva. La lógica de los impuestos saludables, a diferencia de otras, es primero, no es una prohibición. El que quiera puede seguir fumando, puede seguir consumiendo bebidas ultraprocesadas, pero como son bebidas o como son productos, como pueden ser los productos de tabaco, que quien los consume de manera habitual va a costarle más al país, ¿no? Su carga en salud va a ser más costosa, pues deben pagar un poquito más, ¿no? Entonces, como yo puedo seguir tomándolas, yo decido seguir tomándolas y pago un poquito más. Son además medidas pedagógicas. No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando empezaron a cobrar las bolsas plásticas. No es tanto el valor que le cueste a uno la bolsa plástica, pero uno, de todas maneras, todos aprendimos a empezar a llevar bolsas de varios usos al mercado y a cambiar, digamos, esas prácticas. Entonces, y ya hay simulaciones en Colombia que muestran, o sea, estudios que muestran que un impuesto del 24% desestimularía hasta un 32% el consumo de estas bebidas
de manera más particular en la población más pobre. Se pueden hacer campañas y yo creo que de todas maneras se pueden hacer, Iván. Lo que pasa es que, y lo que demuestra, digamos, la Organización Mundial de la Salud y los estudios, digamos, en estos temas, es que la pedagogía no es tan rápida, es decir, la pedagogía toma como una generación y el problema es tan grave que tú tienes que hacer cosas como más rápidas y más de choque. Sí debe haber, y nosotros una de las cosas que estamos proponiendo dentro de la reforma tributaria es agua potable disponible y gratuita, por lo menos en todos los colegios, agua potable en los municipios, es decir, y yo tengo estos días una cita con la ministra de Vivienda porque sí lo vimos durante el COVID, por ejemplo, muchas de las brechas también frente a la educación, frente a la alimentación, frente a todo, es no tener agua potable. Entonces, por ejemplo, una buena medida sería con esos recursos que se consigan, poder digamos, trabajar temas de agua potable. Entonces, digamos que ahí hay una discusión muy grande. Entonces, más que de reforma tributaria, el único tema que estamos mirando es este. Y de pronto el otro detalle, Iván, es que estamos tratando de que sean bebidas industrializadas, o sea, incluir, por eso hablamos de bebidas endulzadas. Quiere decir las que tienen aporte calórico y las que no lo tienen. Incluir las cero, las light, todas las bebidas industrializadas que igual tienen una carga grande para la salud humana, pero también para la salud planetaria. Recordemos que todos estos envases, empaques, la producción de estas mismas bebidas tienen una huella de agua y una huella de carbono altísima. El transporte de estas bebidas también lo tienen. Entonces sí creemos que sería maravilloso. No sé si lo logremos, pero por lo menos ideal si sacamos el impuesto a las bebidas azucaradas. Ojalá endulzadas. Y yo creo que hay un concepto interesante que nos ayuda este ministro y es posicionar el tema de productos ultraprocesados como productos dañinos para la salud, bien sean bebidas o bien sean comestibles. Y ese nos ayuda en nuestro propósito inicial, en nuestra solución de ese problema inicial que nos planteamos. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Pues entonces vamos cerrando esta sesión. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. No sé, Andrea o Diego, si está por ahí, si se nos pasa algo, si necesitamos algo Sí. antes de terminar aquí la sesión. Sin antes, pues, invitarlas entonces el próximo jueves a esta siguiente sesión de estrategia. Vamos a estar viendo entonces cómo diseñar los ejes principales de la estrategia de incidencia. Pero entonces adelante, André. Bueno, lo que les voy a pedir ahorita es que si podemos encender la cámara para tomar una foto que nos sirva a nosotros también como para reflejar este momento en nuestros informes y bueno, también como de recuerdo. Y bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente por asistir a este espacio, por estar interesados en la Escuela de Ciudadanía Permanente. Ya saben que por el chat estaremos enviando recordatorios, el chat de WhatsApp, por el correo también estaremos enviando recordatorios. Si quieren añadir las sesiones a su calendario, pueden hacerlo a través del link que les hemos compartido a través de WhatsApp y a través de su correo. Y bueno, si siguen hojeando el libro, mientras les llega el físico, hacerlo en digital. Y bueno, ya pronto tendrán también el libro físico en sus manos. Por favor, no olviden llenar el formulario. Es como ya el último aviso porque ya nos vamos. Entonces, sí les pido entonces que prendamos nuestras cámaras para tomar ya la foto de cierre y que podamos pues irnos a cerrar nuestra sesión, cerrar nuestro día también. Nos faltan todavía como 20 personas por prender la cámara. Y se animan. Aquí Un ya, ratico, entonces, no tiene que ir. la despedida de esta sesión. No se olviden, el próximo jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde. Sí.
Bueno, listo. Entonces vamos a tomar la foto a la cuenta de 3. Esperen. Un segundito por acá. 1, 2, 3. No sé, Diego, ¿tú tomas otra por allá? Listo, André, ya. Listo, gracias. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo Muchísimas jueves gracias. nuevamente a las 6 de la tarde. Gracias a Súper, todos y gracias. todas. Que estén Muchas muy gracias, bien. Buena muy- noche. Muy bien, mil gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas.